hoy hablaremos de un tema apasionante como fue la obra de Vals a Pasillo, El Pasillo en Colombia, una obra que se presentó el 15 de junio en la Noche de la Danza. Les contaré entonces la historia del pasillo en nuestro país. Se dice que realmente de España vino un barco cargado de muchos ritmos, de muchos aires, de muchas costumbres, de muchos elementos que transformaron nuestra sociedad. El vals aparece en Colombia y en Latinoamérica en el siglo XVII y a finales de este mismo siglo empieza a tener unos cambios en nuestro país. Como nuestro país era un país de muchas revoluciones en este momento, se había iniciado con la revolución de los comuneros, con la independencia de la provincia de Tunja, la independencia de Boyacá y de Cundinamarca, nuestro país estaba tomando las riendas de su propio destino, no solamente política y económicamente, sino a través de la cultura. Por eso asume la necesidad de transformar todo aquello que venía para sí, de acuerdo con sus necesidades y con su entorno. Y el vals, por supuesto, no fue la excepción. Estamos hablando de los años de 1819, cuando nuestro país se independiza totalmente, bueno, de España, y asume las riendas de su propio destino, tomando para sí muchos elementos, dentro de ellos la asignación de ritmos, de bailes, de formas de vestir, la economía y la cultura, por supuesto. Entonces ese vals que nosotros recogimos de Europa lo empezamos a transformar en algo que se denominó el Strauss y el redondo. Eran unas formas de vals mucho más ligeras, donde encontrábamos, por ejemplo, hombres que se arrodillaban para que las mujeres pasaran por debajo de su brazo haciendo unos giros fabulosos, cambiando de pareja, cambiando de sentido. El vals siempre ha sido una danza que se baila por el lado derecho, en el sentido de las manecillas del reloj. Encontramos entonces este Strauss, que se bailaba también, y este redondo, como unas formas de pasillo mucho más ligeros, mucho más ágiles que el vals, con cambios de sentido, con figuras un poco más rebuscadas, con arrodilladas. Y obviamente la Gran Colombia, que estaba constituida por Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, obviamente habían asumido toda esta forma de baile. Sin embargo, nuestro país seguía dando cambios y seguía teniendo guerras civiles permanentes, cambios de nombre. Por esa razón también se agilizaron otras formas de baile y encontramos que ese redondo y ese Strauss ya no se denominaban así, sino se le denominaban valses criollos. ¿Y por qué eran criollos? Porque ya eran interpretados no solamente por el virrey y por toda la parte administrativa de nuestro país, sino que también todas las gentes de las ciudades pequeñas, de los pueblos, empezaron a bailar el vals criollo. Y se le llamaba criollo porque se estaba utilizando o se estaba interpretando con instrumentos colombianos, con instrumentos de cuerda. Había hecho ya su aparición el tiple como un instrumento único, dicen que descendiente de la guitarra con 12 cuerdas, que tenía un cuello muy largo y que daba una tesitura de voz, digamos, muy grande. Entonces este tiple permitía una gran sonoridad para la interpretación de este vals criollo. Para ese entonces nuestro país también ya había cambiado de nombre y los valses criollos se bailaban entonces en la denominada Nueva Granada. Fue un nombre que no duró más de 12 años en nuestro país, pero que asumió también unas características particulares, vuelvo a repetir, políticas, sociales, económicas y por supuesto culturales. Crecía y avanzaba nuestro siglo, también con guerras civiles, con cambios. Para entonces se estaban asumiendo todas las modas europeas, entonces se obligaba a que los chicos aquí en Tunja, por ejemplo en el Colegio Boyacá, en universidades como la Universidad Santo Tomás, que funcionaba también en nuestra ciudad, se hablara francés y se utilizaban algunas modas. Entonces aparecen unas danzas muy particulares que empiezan a hacer injerencias sobre estas otras, como la fulía, como las mismas cuadrillas españolas y como otras formas de baile como la polca, que empiezan a darle unos cambios diferentes a estas formas de baile. En esta época se bailaba una forma de vals denominado el republicano.
Era una forma mucho más elegante, mucho más cadenciosa, que se copiaba mucho en Colombia de las chicas que venían de Caracas, que venían de Lima, que venían de Quito, y se reunían todas ellas. En algunos libros se encuentra la descripción diciendo que estas bailarinas se agachaban tanto que parecían pájaros volando y que sus brazos llegaban al piso cuando hacían unos giros supremamente pronunciados por debajo del brazo de sus parejos. Este republicano dio mucho que hablar, especialmente dentro de los jóvenes. Ya las personas mayores, avanzadas en edad, criticaban mucho esa transformación del vals en un republicano más cadencioso, pero conservando obviamente todo este protocolo español y todas estas formas de baile muy importantes que venían desde el siglo pasado. Siguió avanzando nuestro siglo y aparecen otras formas de baile muy importantes. Estábamos hablando también de un cambio de nombre de nuestro país que era muy importante, que se llamaba Confederación Granadina. Durante la Confederación Granadina se encuentran formas de pasillo como son, por ejemplo, la valenciana, la capuchinada, que venían de los nombres de otras danzas antiguas, pero que eran mucho más fuertes. En esta época era impresionante ver a los jóvenes que bailaban en las calles esta forma y que habían empezado a transformar la forma de desplazarse y utilizando un paso menudo, un paso cortico, un paso chiquito, un pasillo. Allí empiezan a cambiar estas transformaciones de bailar el republicano, de bailar el Strauss, de bailar el redondo y el vals criollo por esa forma de capuchinada y valenciana que eran absolutamente fuertes y que generaban mucha conmoción entre los jóvenes. Se dice que se sacaba a las plazas una tambora y que después del toque de esa tambora salían los jóvenes como locos, poseídos, energúmenos, beligerantes y fuertes a bailar en las plazas la capuchinada y la valenciana. Era impresionante ver y encontrar todos estos registros que hablan de estos jóvenes y de estas personas en las villas, en los pueblos, en el campo, en las casas, en las fiestas rurales que acompañaban todas estas festividades, obviamente bailando capuchinada y valenciana. Pero también, terminada esta época, nuestro país cambia de nombre y se denomina Estados Unidos de Colombia. Ese fue un nombre muy largo, duró casi 29 años, Estados Unidos de Colombia, y también empezó a tener una transformación como un poco de más independencia. Entonces se unieron todas estas formas de baile que yo les estoy contando para que apareciera una forma de baile impresionante que se denominó el colombiano. Ese colombiano era una forma de bailar más sentada, con muchos giros, con muchas figuras. Se habían asumido algunas figuras de la polca, de la fulía, de las contradanzas, de las cuadrillas, del fandanguillo, del fandango y del surumanguito para conformar este colombiano que tenía infinidades de figuras, ganchos arriba, ganchos abajo, alas abiertas, alas cerradas, cruces, pases, cambios de pareja, círculos concéntricos. Era muy bonito ver bailar al colombiano porque era ya una forma mucho más ligera, mucho más rápida, que había combinado todas estas formas de valse que se venían transformando en una que pertenecía supuestamente a nuestro país, que obviamente en ese tiempo se llamaba Estados Unidos de Colombia. Pero siguió avanzando el siglo, siguieron avanzando las guerras civiles, se fue la iglesia de nuestro país y hubo también una apropiación más grande de nuestros ritmos. Encontrábamos, por ejemplo, en nuestra ciudad de Tunja, que era la capital de la cultura por una sencilla razón, porque aquí se realizaban, después de los viernes culturales, se realizaban las tertulias en todas las casas de familia. Recordemos que Juana Velasco de Bagallo, una matrona subversiva y valiente, ella estuvo dedicada a realizar en su casa grandes festividades y de esta misma forma todas estas festividades dieron lugar a que se bailaran allí obviamente el colombiano, que se bailaran allí también otras danzas como por ejemplo las contradanzas que se denominaban las contradanzas de las tres tazas, la taza de café, la taza de té y la taza de chocolate, el torbellino a misa y por supuesto el colombiano, que ya había empezado a tomar un nombre diferente porque ya no le decían colombiano, sino le decían pasito o pasicortico. Terminada esta época, obviamente se trasladan nuestras danzas al campo,
a las villas, a los parques, a todas y cada una de las celebraciones religiosas que se realizaban en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Nuestro país cambia de nombre y se denomina entonces la República de Colombia. Cuando se llama República de Colombia ya había asumido una cultura general. Ya a través de la expedición, de la gran expedición geográfica se habían dividido las regiones por regiones naturales y con ellas las regiones naturales se habían dividido también los ritmos, la economía y se distinguían claramente a qué lugar pertenecían las personas por sus dialectos, por sus bailes, por su cultura, por su música. Encontramos entonces en esta época ya la denominación clara de pasillo como un ritmo nacional de origen europeo, obviamente que viene del vals y que se transforma en una forma de baile muy impresionante que recorre todo nuestro país. Cada rincón de nuestro país está permeado por el pasillo, que en una parte se agachaban más, que le valseaban diferente. Todas estas formas que yo les he explicado y todos estos nombres que yo les he dado, que se recogieron a través del siglo XIX, eran las formas de valsear, de agarrarse, de girar, de pasar por debajo del brazo, de realizar remates, desplazamientos, lo que les decía, alas arriba, alas abajo, círculos concéntricos, cambios de pareja, saltos en algunas partes y arrodilladas en algunas otras. Entonces también nuestros músicos nacionales decidieron escribir masivamente el pasillo como un ritmo nuestro. De hecho, se conoce que la primera forma musical colombiana que se imprimió en un acetato que se hizo en Cuba fue un pasillo. Así que les quiero contar que no podemos decir que el pasillo sea una danza más en nuestro país. Es una danza nacional, es una danza que nace de la necesidad de tener una identidad nacional, como yo lo había dicho, y el pasillo, por supuesto, para mí es la danza colombiana que estuvo acompañando al hombre colombiano en una época crucial, donde las guerras eran el permanente de nuestro país y donde nuestro país bailaba todos los días para no morir. Fundación Cultural Jascalá de Colombia. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.